nosotros la iglesia o congregarse es opcional, si es opcional, para nuestros hijos será innecesario. De opcional pasará a algo innecesario. Pero si para nosotros es prioridad, para nuestros hijos también va a ser prioridad. Y en esa mañana queremos compartir, y creo que durante estos meses, como predicación, además de la lectura, queremos también seguir compartiendo sobre lo que se ha leído en Apocalipsis. Especialmente, no va a ser todo el libro, pero es especialmente en este capítulo 2 y capítulo 3, que habla justamente de las iglesias, el mensaje a las iglesias. Y hoy leímos el capítulo 2, entramos ya en el capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 7, donde se le da un mensaje a una iglesia específica. Son las 7 iglesias que hay o que había en aquel entonces en Asia Menor. Y que, como usted sabe, este número 7 en Apocalipsis juega mucho con los números, y el número 7 significa plenitud. Así que el número 7 está simbolizando la plenitud de la iglesia, que no solamente aplica para la iglesia en aquel entonces, sino que aplica para todas las iglesias de aquel entonces y también las iglesias de hoy en día. Es un mensaje para nosotros. Algo el Señor nos quiere decir también a nosotros. Algo el Señor nos quiere advertir. Algo el Señor nos quiere felicitar. Porque el mensaje también es para cada uno de nosotros. Y hoy, como lo leyó mi esposa, ya leímos el capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y nos dimos cuenta que la primera iglesia a la que el Señor le habla es a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso. Ella dio algunas características de esta iglesia. Y para mí este capítulo es especial. Lo tengo mucho en mi corazón. Muy guardado, sobre todo en mi tiempo de ministerio. Quizás muchos acá, yo no he contado esta historia a todos, pero cuando llegamos acá a Yopal, en el año 2000, yo llegué en el 2019, en diciembre, mi esposa llegó en enero. Yo primero vine a explorar la tierra, a ubicarme, a ubicar todo, a conocer a algunos hermanos. Y es nuestra primera experiencia como pastores titulares. Habíamos tenido otras experiencias como plantadores, como copastores de otras congregaciones, pero es nuestra primera experiencia como pastores titulares. Antes estuvimos bajo la supervisión de otros pastores. Y al llegar acá, uno siempre, como todo, tiene parte de temor. Y creo que todos los ministros, todas las personas que encontramos en la Biblia, tienen temor. Todos. El temor hace parte de nuestra naturaleza humana, pero ese temor hay que llevarlo a la presencia de Dios. Y cuando yo llego a la iglesia tenía estipulado, creo que los tiempos de oración los martes y los jueves a las 5 de la mañana presencial. Todavía no había llegado el tiempo de la pandemia, así que el tema virtual no estaba tan desarrollado, no estaba el hábito de las reuniones virtuales. Sí existían las plataformas, pero eran por ahí miradas de vez en cuando. Así que teníamos el hábito, o la iglesia tenía el hábito, porque yo apenas estaba llegando, de orar los martes y los jueves. Y yo tenía un temor. ¿Cuál era el temor? No sé qué expectativas,
tienen los hermanos de mí? No sé qué expectativas, pero yo me hacía unas ideas. De pronto quieren un pastor que cuando él hable se erice la piel. De pronto quieren un pastor que cuando ponga las manos yo me caiga hacia atrás. En otras expectativas, un pastor que cante, que haga reír. Otros quizás un pastor que predique la palabra verdaderamente, que sea en ayuno y oración, que tenga sueños, que me diga qué va a pasar con mi vida. Yo me hacía muchas ideas de las expectativas que tenían los hermanos de mí. Y yo decía, Señor, ¿y si no aplico para ellos? ¿Y si no califico como el pastor que ellos esperan? Y ese día me levanté martes, primer martes de oración. Me levanté a las 3 de la mañana. En ese tiempo la casa pastoral quedaba junto a la iglesia. Es decir, este es el salón de la iglesia y la casa pastoral o el apartamento, aparte estudio pastoral, quedaba en la parte de atrás. Sí, aquí seguido. Y ese día yo me levanté, me fui para el templo y ahí comencé a orar. Y en medio de la oración pidiéndole al Señor que me diera fortaleza, sabiduría, pero también yo dialogaba con el Señor y le decía, Señor, aquí estoy yo. Tú me has llamado, yo tengo una personalidad, una identidad y confío en lo que tú vas a hacer en mí. Yo no voy a ponerme a inventar nada, no voy a hacer nada de lo que no soy para agradar a otros. Voy a ser lo que tú me has mandado a hacer. Voy a ser como tú me has diseñado y como tú me has formado. No voy a presentar una persona que no soy. Voy a presentarme tal como soy. No voy a predicar como otros quieren que yo predique. Voy a predicar como tú me has mostrado y como tú me has enseñado y de acuerdo a los dones que me has dado. Si ellos esperan algo más de mí, entonces, Señor, encárgate tú, porque tú eres el que me has traído acá. Y allí, hermano, pude descansar. Pude descansar. Y además de eso le dije, Señor, hoy quiero que te glorifiques. Glorifica que en esta reunión de martes de oración. Comenzaron a llegar los hermanos. No recuerdo qué hermano estaba. Creo que estaba el hermano Alfonso. ¿Usted estaba, hermano Alfonso? Tatiana creo que estaba. ¿Dónde está Tatiana? Tatiana. La hermana Shirley. No recuerdo. No sé si el hermano Nilson. La hermana Mari sí estaba, que es la esposa del hermano Nilson. Y llegaron los hermanos, comenzamos a orar. Y ya Dios me había dado la palabra. ¿Cuál era la palabra? Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Por eso digo que el mensaje, esta parte es muy significativo para mí en el inicio de la iglesia o del pastorado mío en la iglesia. El Señor me había dado la palabra, Apocalipsis 2 del 1 al 7. Y comenzamos a orar. Y yo le había dicho al Señor, glorifícate. Y cuando nos levantamos a orar, a pedirle al Señor, a adorarle, a bendecirle, la iglesia, en la parte del altar de la tarima, había una cruz grande. Una cruz grande. Más grande que esa, la que está acá. Un poquito más grande. Blanca. Solamente una cruz blanca. Creo que era de icopor. Y era gruesita siempre. Y estábamos orando, hermanos. Y en medio de la oración, la cruz se cae. Imagínense 5 de la mañana orando.
esa cruz blanca en medio de una luz tenue, se cae la cruz. Por más que sea de icopor, se va a escuchar un sonido incómodo. Se cae la cruz. Primer momento del pastor y se cae la cruz. Yo cuando vi eso dije, Dios mío. ¿Y ahora qué estarán pensando los hermanos? Es una señal de que este pastor está en pecado. Es una señal que este pastor no es bienvenido acá, que trae algo raro. Y ahí en medio de la oración yo pensaba todas esas cosas. Y el Espíritu Santo me recordó y me dijo, recuerda el mensaje que vas a compartir hoy. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Y comenzamos a orar. Yo estaba dirigiendo la oración pidiéndole perdón a Dios. Porque esa caída de la cruz significaba que habíamos perdido el primer amor. El primer amor. Usted sabe que cuando suceden esas cosas nos comenzamos a interpretar cosas raras, ¿no? El enemigo está aquí, los demonios se metieron, hay alguien que se cayó la cruz. Pero siempre hay que ir a la palabra y buscar una interpretación conforme a la palabra. Y bueno, ya los hermanos comenzamos a orar, miramos la cruz y esa cruz de icopor la cambiamos por una cruz de madera, porque interpretamos también que el icopor es pagano, más bien la madera, ¿verdad? No, mentira. Y a partir de ahí colocamos una cruz de madera. Hoy tenemos una cruz que este es el símbolo de iglesia de Dios. Una cruz con el mundo, con el planeta. Y es por eso que este pasaje es significativo. Porque precisamente el Señor Jesús le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y uno de los puntos que más se resalta es que es una iglesia que ha perdido, que ha olvidado su primer amor. Una iglesia muy creyente, una iglesia muy activa para defender la verdad, pero que había olvidado su primer amor. Una iglesia a la cual se le había caído la cruz también. Se le había caído la cruz. Y fíjese que ese primer versículo, estos primeros versículos y esta primera iglesia, y en casi todas las demás referencias de las iglesias que Jesús les va a hablar, el Señor Jesús le da el mensaje y siempre se identifica. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha. ¿Qué significa eso? Que tiene las 7 estrellas. 7 estrellas es un símbolo de las iglesias. ¿Y qué significa que que las tiene en sus manos? Que Él guarda a la iglesia, que Él protege a la iglesia, que Él cuida a la iglesia. Y como dice Juan capítulo 10, dice: mis ovejas las tengo en mis manos y nadie las arrebatará de mis manos. De mis manos. Entonces se presenta en primer lugar Jesús como el único que tiene potestad, autoridad, que tiene el poder, que tiene el cuidado de la iglesia. Es Jesús el que tiene las 7 estrellas en las manos. Así que eso es un mensaje para nosotros. Primer lugar, Jesús es el dueño de la iglesia. No soy yo, no es el liderazgo, no es el obispo nacional, el obispo internacional, no es el papa,
No es ninguna otra figura humana. Ninguna otra figura humana está por encima de la iglesia. El único que tiene poder, autoridad, es Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia universal y de esta iglesia también. La iglesia no es un patrimonio de una familia, porque muchas veces se cree eso. Y la iglesia va de generación, de sucesión a sucesión, del mismo linaje. No, qué bonito es que nuestros hijos, o por lo menos en mi caso que soy pastor, que mi hijo sienta el llamado de Dios y pueda ser pastor. Pero eso no significa que porque es mi hijo, es el hijo del pastor, va a ser pastor. No, porque la iglesia no es potestad, no es patrimonio familiar. La iglesia es de Cristo. Única y exclusivamente de Cristo. Así que no se hace lo que yo quiero o lo que usted quiere. Se hace en primer lugar lo que el Señor quiere. La voluntad de Dios en medio de la iglesia. Y estoy hablando de cosas significativas, no de qué color se va a pintar la pared. Vamos a preguntarle a Dios de qué color se va a pintar la pared. No. Esas cosas son irrelevantes. Cosas que tienen que ver con estética. En el Nuevo Testamento, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento Dios dio especificaciones de cómo debía construirse el tabernáculo y hasta el mismo templo. Que debía ir oro aquí, oro allá, una tela acá, una madera aquí, un candelabro acá, el arca aquí, así debía ser, de esta medida, de esta forma. Esas especificaciones es en el Antiguo Testamento. Y a veces tenemos una idea de la iglesia vetotestamentaria, antigua, del Antiguo Testamento, enfocado en el templo, en el cuidado del templo, del altar, de aquello. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. Por eso Jesús dice, ese templo se va a destruir. Por eso la mujer samaritana le dice, Señor, ¿y dónde se adora? ¿En Jerusalén donde está el templo o acá en Samaria que tenemos el pozo? Y Jesús le dice, hija, mira, aquí eso ya no importa. Vendrá el tiempo en que la adoración a Dios será en espíritu y en verdad. Aquí ya no vamos a depender de templo, así que no se malgasten, no nos malgastemos energía, fuerza, comunión, peleando por qué color va a ser la pared de la iglesia. Esas son cosas prácticamente irrelevantes. ¿Qué luces? Si tiene luces, si no, si tiene pantalla LED, pantalla plasma, si los ventiladores, aire acondicionado, esas cosas son irrelevantes. De alguna manera, comparando con otras prioridades. A Jesús le interesa que su iglesia camine en la verdad, que cada iglesia local camine en amor, camine en la verdad, camine a la luz del evangelio, que camine en santidad. Y la iglesia no es solamente una institución, la iglesia son personas. Amén. Usted es la iglesia, decía un viejo corito que se cantaba mucho en la iglesia católica. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame a construir la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Qué bonito mensaje. Hermanos, ayudemos a construir la iglesia. Ayudemos. Es Cristo, pero es Cristo el dueño de la iglesia. Es Cristo quien gobierna la iglesia. Y dice también, además que la tiene en la mano derecha, dice que Él camina en medio de los 7 candelabros de oro. De los 7 candelabros, otro símbolo también para la iglesia. Jesús camina aquí.
en medio nuestro. Jesús, hay otro corito que decía, Jesús está pasando por aquí. Él camina en medio nuestro. Él está aquí. Él está aquí para bendecirnos, para guiarnos, para consolarnos. Él no está aquí como un policía vigilando a ver qué están haciendo. Ay, mira, la hermana no adora, no canta. ¿Qué tal Jesús como un policía, no? No, Él está aquí porque Él gobierna, porque Él dirige, porque Él consuela, porque Él cuida a la iglesia, porque Él tiene toda potestad sobre la iglesia. Él camina en medio de las iglesias. Así que en China, por ejemplo, si se está haciendo culto, Él está allá a través de su Espíritu Santo. Y en otras denominaciones aquí en Yopal, Él está allí también. Ahora, hay un caso bien terrible, que algunas congregaciones han sacado a Jesús de la iglesia. Y eso lo vamos a ver ahí en Apocalipsis 2:20, sobre todo, o 3:20, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Oiga, ¿nunca pensó por qué Jesús estaba a la puerta llamando? ¿Y está llamando a la puerta de quién? De una iglesia. ¿Por qué? Porque lo sacaron. Lo sacaron. Pero bueno, ese no es el texto. Vamos, más adelante vamos a ver ese texto. Bueno, ahí está el texto, ¿no? Mira, yo soy Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Pero ¿por qué Jesús está diciendo eso? Porque lo sacaron de la iglesia a la cual le está diciendo eso. Eso está en el contexto cuando Jesús le está hablando a las 7 iglesias. Y este primer versículo que estamos leyendo en el capítulo 2 nos dice que Jesús se pasea de la iglesia porque Él es el dueño de la iglesia, pero resulta que hay iglesias que han sacado a Jesús. ¿Y cómo se saca a Jesús de la iglesia? ¿Cómo? Cuando yo predico, cuando el pastor predica una cosa que no es, cuando no predica la verdad, cuando hay engaño, cuando hay mentira, cuando no se camina en santidad, en la verdad, prácticamente estamos diciéndole a Jesús, no queremos hacer las cosas como tú dices en su palabra, tenemos otros métodos, otras estrategias que a nosotros nos parecen más significativas, más útiles, más relevantes. Ya esto de tu palabra, vamos a mirarlo, a coger algunos versículos, pero no la vamos a predicar como tú quieres que se predique, no vamos a vivir como tú quieres que nosotros vivamos, vamos a hacer nuestra iglesia a nuestra manera. De esa manera sutil, yo creo que ningún pastor le dice eso a Jesús, pero en la práctica, sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Y ustedes como miembros de la iglesia debemos estar atentos. Debemos estar atentos. Porque recuerden que la iglesia no soy solo yo como pastor. La iglesia somos todos. Y si alguna vez, como dijo Charles Spurgeon, mis hermanos, si en algún momento yo dejo de predicarle el evangelio de Cristo sin distorsionarlos, sin adulterarlos, si yo comienzo a predicar locuras, cosas que no van acorde a la palabra, por favor, llévenme a un manicomio. Si en algún momento ven que yo me he extraviado a predicar cosas que no van con la palabra, cosas extrañas, que no hacen la voluntad de Dios, que no cumplen la voluntad de Dios, que no van acorde a la verdad de Dios, a los principios del evangelio, sáquenme de aquí, por mi bien, porque a los que predicamos el evangelio, Dios nos va a juzgar severamente si no predicamos su palabra como es.
Pero la iglesia también es responsable de lo que quiere oír y de lo que aquí se enseña. Pero yo no quiero que Jesús se vaya. No quiero que echemos a Jesús con nuestras prácticas, con nuestras enseñanzas. En el segundo versículo, después de darnos autoridad, después de mostrarnos su autoridad también, sobre todo, sobre la iglesia, Jesús dice: yo sé todo lo que tú haces. Dile al que tienes a tu lado: Jesús sabe, dile, Jesús sabe todo lo que tú haces. Qué descanso para mí como pastor. Yo no puedo saber, siendo el pastor de esta iglesia local, yo no puedo saber lo que ustedes hacen. Y tampoco quiero enterarme de todas las cosas que ustedes hacen. Y tampoco ese es mi llamado. Dios no me llamó para: aló, hermano, ¿qué está haciendo? Y llamar a cada hermano: hermano, ¿qué hace? Y estar por allá anotando y vigilando y mirando su Facebook, mirando sus estados. Dios no me llamó para eso. Yo sé que hay algunas personas que le gusta que le vigilen su vida, pero ese no es mi llamado. Mi llamado es pastorear. ¿Qué es pastorear? Es guiar, es aconsejar, es alimentar. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra. ¿Cómo se alimenta? Con la palabra. ¿Cómo se cuida? Por la palabra de Dios. No a través de vigilancia. Así que, pero ¿qué pasa? Que Jesús sí conoce. Él sabe todo lo que nosotros hacemos. Él sabe todo lo que nosotros pensamos. Él sabe todo lo que nosotros sentimos. Yo sé. Y dice también: he visto tu arduo trabajo, tantas cosas positivas como cosas negativas. Y lo primero que Jesús, después de él decir: yo conozco todo, lo primero que hace como un buen líder es reconocer el buen trabajo del otro. Fíjese lo que Jesús hace, ¿no? He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. ¿Qué líder es Jesús? He conocido líderes y a veces los modelos de liderazgo son muy críticos, hasta criticones. He conocido liderazgo que solamente se acercan al grupo, al equipo, para señalar lo que está mal. Única y exclusivamente porque hay liderazgo o líderes que les cuesta reconocer, que les cuesta elogiar, que les cuesta felicitar. Y no estoy hablando simplemente del liderazgo empresarial, del liderazgo gerencial. El liderazgo aún en la casa. El padre que solamente se acerca al hijo para decirle: te estás portando mal. Pero no se acerca al hijo para decirle: excelente hijo, qué buen trabajo estás haciendo, te felicito. Si el padre únicamente se acerca para corregir cuando las cosas están mal, entonces es un mal líder. Jesús nos enseña que el buen líder felicita, elogia. Y eso no es solamente del padre o la madre con el hijo, es también de la esposa al esposo. Si la esposa únicamente se acerca al esposo, número uno, para pedir, y número dos, para decir lo que hace falta, lo que está mal, lo que tiene que hacer, entonces es un mal liderazgo como esposa. Y viceversa, si el esposo únicamente señala las cosas negativas, los errores de la esposa, es un mal liderazgo y tiene que corregir su caminar y actuar como el liderazgo de Jesús. Y eso lo podemos aplicar también en nuestros asuntos como empleados, como jefes, en todos los aspectos de la vida.
Si usted únicamente escribe en Facebook, por ejemplo, para criticar al otro, entonces no está actuando como Jesús. Y a veces no criticamos para escribir, sino que, ay, mírala, mira. Una cosa es en Facebook y otra cosa es en su vida. Yo la conozco. Pero qué bueno dar un me encanta, un me gusta, un te felicito. Porque Jesús nos enseña y dice: he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Esta iglesia en Éfeso tenía un punto positivo, un punto a elogiar, y Jesús lo tiene en cuenta. ¿Qué hacía esta iglesia? Trabajaba duro, trabajaba arduamente y tenía paciencia y perseverancia. Recuerde que Jesús le está hablando a una iglesia en general, una iglesia que estaba viviendo bajo el dominio de un imperio y donde no había libertad de culto, donde no había libertad de expresión, donde no había la posibilidad de predicar el evangelio y no pasa nada. No, el cristianismo, el evangelio prácticamente era un delito para los romanos. Predicar el evangelio era sinónimo de ir a la cárcel o la muerte. Y Jesús dice: excelente, he visto, he observado tu arduo trabajo, tu paciencia con perseverancia. Y espero que Jesús también pueda decirnos eso a nosotros. Yo quiero que usted se examine, y yo también, como iglesia, si nosotros hemos trabajado arduamente. Estoy hablando como iglesia, como comunidad de fe, si nos hemos esforzado, si hemos dado la milla extra, o mejor aún, nos hemos conformado. Ay, así estamos bien. Yo recuerdo que hace un par de años atrás, 2024, que teníamos los cultos a las 9:30. Hermanos, había momentos que empezábamos los cultos a las 9:45, 9:50. Y empezar un culto puntual no es pecado. De pronto para los coléricos que quieren todo rígido, ¿no? No es pecado empezar un culto unos 5 minutos, 10 minutos. Pero no está bien, por respeto, por orden, porque eso muestra orden. Y entonces entre los líderes y los servidores, hermanos, estamos empezando muy tarde. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esforzarnos, vamos a llegar temprano, hermanos. Vamos a empezar el culto puntual, o no tan tarde, por lo menos 5 minutos. Pero 10, 15 minutos después, no. Y empezamos a trabajar en eso, hermanos. Empezamos a trabajar, vamos a meterle, iglesia, vamos a hacer. Y eso comenzó también a mejorar entre nosotros, hasta tal punto que en el 2025 empezamos los cultos a las 9:35. Pero no a las 9:50. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo un trabajo. Ahí hubo también paciencia y perseverancia. Pero ahora estamos en el 2026, no en el 2024, no en el 2025. Y aunque mejoramos esa parte, deberíamos examinarnos a nosotros si nos hemos esforzado como iglesia para seguir avanzando. El año pasado también logramos hacer varias actividades, creo que este año también, sociales. Eso requiere arduo trabajo. Requiere incomodarnos, requiere forzarnos, requiere salir de nuestra comodidad. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios bendice nuestra vida y bendice a la iglesia. Porque fue de alguna manera incómodo llegar allá donde esos ancianitos, y quizás no estábamos acostumbrados a interactuar con ellos, ¿verdad?
a un lugar donde a veces quizás no hay olores agradables y que a algunos de pronto le dé asco, ¿verdad? Eso requiere arduo trabajo, disponerse y tener el corazón para ello. Ahora te pregunto a ti como iglesia donde tú interactúas, porque tú eres la iglesia en otros lugares, tú eres la iglesia en tu trabajo, tú eres la iglesia en tu casa. ¿Has trabajado arduamente en tu casa, en la construcción de un hogar sano, en la construcción de un matrimonio sano? ¿Has trabajado por tu matrimonio? ¿Te has esforzado por la crianza de tu hijo, enseñándole a Cristo el evangelio? ¿O no hay un esfuerzo como tal? Estoy hablando de hoy, porque debemos seguir la enseñanza de los Efesios. Entonces Jesús elogia a esa iglesia, además de tener perseverancia en medio de la persecución. Jesús también le dice, sé, ahí en el versículo 2, sé que no toleras a la gente que malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de estos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Es una iglesia que tenía en cierto sentido un discernimiento pulido, que detectaba inmediatamente si llegaba alguien a predicar, a enseñarle, este está predicando cosas raras. Lo que está enseñando no va acorde a la palabra. Este es un falso apóstol, un falso maestro, un falso ministro. Era una iglesia con un discernimiento bien fino para detectar a los engañadores. Y mucho que los hay, ¿verdad? Muchísimos. Y no debemos ser ingenuos. Justamente, lamentablemente, en esta semana, no sé cuántos vieron la noticia de un supuesto pastor en Monterrey, aquí cerca, que fue tomado por las autoridades por presunta violación a algunas mujeres. Aquí cerquita. Aquí cerquita. Mire lo que pasa. Y no sabemos lo que hay de fondo. Pero por experiencia le voy a decir esto. Muchas veces no es culpa del engañador, es un engañador. Y el engañador nunca va a decir, hola, mira, soy un falso profeta, te quiero engañar, te voy a engañar. No, el enemigo no actúa así, hermanos. El enemigo se presenta como ángel de luz y te dice, ven que te quiero ministrar porque Dios tiene una palabra para ti. Y comienza a decirle, tú eres una mujer que ha pasado momentos difíciles, que necesita amor, compasión. Ven y te doy un abrazo. Hermano, ha pasado. Ha pasado y he tenido esas experiencias aquí en la iglesia. En el pasado, no es ninguna de ustedes. Mujeres que han sido engañadas, porque esas fueron engañadas. A unas chicas que le estábamos dando el discipulado, que mi esposa le estaba enseñando la palabra de Dios, martes, jueves, dándole el discipulado, y aparece una amiga y le dice, amiga, quiero invitarte porque conocí a un profeta y él tiene una palabra para ti. Y se fueron para donde el profeta. En la noche, una de esas chicas llama a mi esposa, pastora, tengo miedo. Pero cuéntame, ¿qué pasó? Pastora, es que nos llevaron donde un profeta. Y ese profeta comenzó a decirme cosas y empezó a tocarme. Pastora, tengo miedo porque cuando usted nos estaba dando el discipulado hablamos de Mateo 24 y habla de los falsos profetas, pastora.
¿Y qué más? ¿Qué pasó? Y comenzó a contarle lo que hizo ese supuesto pastor, profeta. Cuando mi esposa me cuenta a mí, hermano, a mí me da una ira santa, una molestia, un enfado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos muy cuidadosos aquí en la iglesia al momento de ministrar a las personas. Primero, de no hacer público, primero de tener mucha prudencia, una ética ministerial como nos enseñaron a nosotros nuestros mentores. Y segundo, porque eran chicas que estaban siendo discipuladas en la iglesia. Apenas estaban, y fíjese lo que hizo el discipulado. Hizo que esta chica tuviera el discernimiento y dijera: cuidado, esto es un falso profeta. Porque si algo nos va a dar el discernimiento es el aprendizaje de la palabra de Dios. Usted va a tener ahí su discernimiento afinado para detectar a los falsos. Pero si usted es una persona que no se educa con la palabra de Dios, va a ser muy ingenuo y va a ser presa fácil de los engañadores, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Lo primero que usted debe hacer es asumir y reconocer que no se la sabe toda. Porque cuando usted cree que se la sabe toda, es fácil, presa del enemigo. Porque algo quiere el enemigo, es que usted se crea que ya se la sabe toda. Usted tiene que tener una actitud de aprendiz para tener el discernimiento que espera el Señor. Hermanos, y como esa experiencia, ¿qué demuestra? Yo les dije a las chicas, ya para finalizar el chisme. Yo les dije a las chicas: ustedes son culpables también. No solamente el Señor es un engañador, es un falso profeta, pero ustedes también. Porque aquí en la iglesia se le está enseñando la palabra de Dios y ustedes están corriendo buscando profecías de un lado para otro. Entonces díganme si lo que tienen en la iglesia les es suficiente y si es la palabra de Dios y las puertas están abiertas para que se vayan. Ustedes son culpables porque eso es lo que ustedes quieren escuchar. Entonces vayan. Ahí tienen. Quedaron así. Hermano, estaba... Y era el momento ya. Era el momento para decirles eso. Ya sabemos que él es culpable, pero muchas veces la iglesia también es culpable porque adula y busca a esos falsos profetas. Es decir, que en el fin de los tiempos Dios va a juzgar a los falsos profetas y a aquellos también que aplaudieron sus aberraciones y enseñanzas. Dios los va a juzgar. Así que tenemos una iglesia con un discernimiento. Dice: sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y hoy en día hay pastores que se autoproclaman pastores, pero no lo son. Hay apóstoles que se autoproclaman apóstoles, pero no lo son. Hay profetas que se autoproclaman profetas, pero no lo son. Y usted debe tener un discernimiento fino. Y le digo esto: ojo con las redes sociales. Ojo con las redes sociales. No conocemos ahí a nadie. Solamente al pastor Luis Carlos, que es el que predica en la noche, que el cual lo puedo saludar. Y algunos pastores. Ojo, sea muy cuidadoso. Ahora, hay pastores verdaderos, llamados, que han fallado. ¿Sí? Que han fallado. Pero hay otros que no son llamados. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Versículo 3, ya vamos concluyendo. Jesús dice: has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Ya ve, el sufrimiento, hermanos, hace parte del plan de Dios. Hay una religión que dice: pare de sufrir. Falso. Jesús dice: has sufrido, porque eso hace parte del evangelio. Jesús no dice: para de sufrir. No, has sufrido. Vas a sufrir muchas veces.
en mi nombre, por mi causa. Ojo, que no suframos por nuestra imprudencia y por nuestro pecado, eso es otra cosa. Ha sufrido por mi nombre, por guardar mi nombre, por predicar el evangelio, por caminar en santidad, por ir en contra de la corriente, por ser contracultura, por no seguir los modelos de este mundo. A veces vamos a sufrir. Vamos a sufrir muchas veces porque no damos rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Vamos a sufrir. Sin darte por vencido. Jesús elogia entonces 3 cosas de esta iglesia. Número 1, que tiene trabajo y persevera y tiene paciencia en su trabajo. Número 2, que tiene un discernimiento pulido. Y número 3, que ha sido una iglesia que en medio del sufrimiento ha mantenido y guardado su fe. Algo nos tiene que decir el ejemplo de esta iglesia de Éfeso en sus buenas virtudes. Pero siempre hay un pero. Versículo 4. Pero tengo una queja, una sola. Una queja tenía Jesús. 3 elogios, una queja. En tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Tremendo. Una queja. Y esta queja, aunque sea una, es fuerte. Primero, trabajaba duro, se esforzaba, se cuidaba, era perseverante. Era una iglesia de una sana doctrina. Era una iglesia que sufría, pero no tenía amor por Dios. Y sí, usted puede ser un servidor, usted puede hacer todas las cosas, incluso yo puedo predicar, puedo cantar, puedo servir, y pueda que lo haga por vanagloria, por orgullo, para mostrarme a mí, mira qué talentoso soy. O pueda que lo haga por interés. No, es que yo estoy buscando a Dios porque por mi esposa, pero en realidad no siento, no sé, no creo, esto es solamente pasajero. Eso pasa. Se puede perder el amor y creer que al servir ya eso cuenta, me está dando puntos para ir al cielo, pero no, así no funciona el evangelio. Recuerdo cuando a Jesús se le acercan unos en Mateo 7:21. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Y Jesús le dijo, ¿qué les dice Jesús a ellos? Fíjese todo lo que hacían en el nombre de Jesús. Sanaban, echaban fuera demonios. Uno dice, wow, estos hombres son ungidos, aman al Señor tremendamente. Pero se acercaron a Jesús con prepotencia. Jesús les dice, no los conozco. Aléjense de mí, hacedores de maldad. No todo el que me llama Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú y yo podemos aquí decir, Señor, 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 Señor. Pero otra cosa es que el Señor nos conozca. Yo puedo decir aquí que yo conozco al presidente. Yo conozco al presidente. Hermano, ¿usted me creen que yo conozco al presidente Petro? Yo lo conozco, hermanos. Y llego allá al Palacio de Justicia. Presidente Petro, ¿cómo está?
Y el presidente me queda mirando. A usted no lo conozco. Una cosa es que yo diga que yo conozca al Señor, pero otra es que el Señor me conozca como su hijo. Y ambas cosas tienen que ser coherentes. Así que esta iglesia había perdido el primer amor. Eso lo dice la Reina Valera, ¿verdad? Has perdido tu primer amor. Acá dice, en este pasaje dice, tengo una queja en tu contra, no me amas a mí. Has perdido tu primer amor. La Reina Valera. Hermanos, y quiero tomarme estos minutos para explicar qué es eso del primer amor. Porque yo tenía la idea, y sé que muchos aquí tienen esa idea, que primer amor, usted sabe cuando uno está recién convertidito. Por ejemplo, yo a los 18 años, jovencito, tenía tiempo, buscaba al Señor, andaba en la iglesia prácticamente 24/7. Ayunos, ahí estaba ayunando. Vigilia, ahí estaba ayunando. Culto el domingo, ahí estaba en el culto el domingo. Culto el miércoles, ahí estaba el culto el miércoles. Que hay que vender tamales, pastor, firme, el primer amor siempre. Que hay que vender hallaca, ahí estaba. Que hay que ir a evangelizar, ahí estaba. Y uno decía, estoy en el primer amor. Pero pum, comienzo a estudiar, ya no me queda el mismo tiempo. ¡Pum! Me caso. ¡Pum! Comienzo a trabajar, entonces ya no puedo ir la vigilia, ya no puedo ir los miércoles, ya no puedo vender hallacas. Y para más piedra, alguien me dice, hermano, ya no lo veo en la iglesia como antes. ¿Qué pasó? Que ha perdido su primer amor, hermano. Y sale el hermano y dice, sí, hermano, ya no tengo el mismo amor por Cristo. Fíjese cómo se interpreta el primer amor. Cómo trabajar para Cristo. Cómo hacer cosas en activismo. ¿Será que esa persona que un día andaba 24/7 en la iglesia, al casarse, al tener un estudio, al tener un trabajo, le impidió venir a la iglesia 24/7? ¿Ya por eso ustedes creen que perdió el primer amor? ¿O ahora los escenarios han cambiado para que ese primer amor se siga reflejando ahora como esposo, ahora como empleado, ahora como estudiante? Se debe seguir reflejando ese primer amor. Es decir, la evidencia del primer amor no es que yo esté 24/7 en la iglesia y que esté en todas las actividades que hace la iglesia. Eso no es evidencia que usted ama al Señor. Es evidencia que tiene tiempo disponible y que de alguna manera tiene disposición también en su corazón. Pero no es evidencia suficiente para usted decir que usted ama al Señor. Porque el amor al Señor está en cualquier circunstancia. En cualquiera. Aún con mis responsabilidades, yo puedo seguir amando al Señor. La responsabilidad de los compromisos no deben ser un impedimento para perder el primer amor. Ahora yo pregunto, ¿cómo es eso del primer amor? ¿Cuándo se pierde? Ustedes, creo que todos aquí hemos estado enamorados, ¿verdad? Pero enamorados verdaderamente. Porque a veces estamos obsesionados y tenemos más que amor, es un sentimiento de pasión, por decirlo así, mal controlada. Si han visto esa persona que me encanta, me gusta, quiero tenerla, y después comparte un ratico con ella, me encanta disfrutar este noviazgo, ¡pum!, se casan, se acabó. Se me acabó el amor. Porque se dio cuenta de su mal olor, de sus malos hábitos, de las cosas negativas. Y ya ahí, no te amo, ya no siento amor por ti, acabemos.
no era amor. Hay otra canción, otro salmo que dice, no, no es amor. ¿Se han escuchado ese salmo, no? No era amor, hermano. Pero creo que todos hemos estado enamorados en algún momento. Y cuando uno está enamorado, lo primero que llega es un pensamiento continuo, ¿verdad? Un pensamiento continuo en esa persona, en agradar a esa persona. Y aunque a veces uno esté lejos, uno en su pensamiento quiere estar con esa persona. Ahora, está en el pensamiento, pero al mismo tiempo también uno cuando ama quiere agradar a esa persona, servirle a esa persona. Uno también cuando está enamorado invierte. Y uno está en la calle trabajando y uno ve algo, me gustaría dárselo. Piensa en esa persona, vive por esa persona y quiere agradar a esa persona. Estamos hablando del enamoramiento normal y natural entre nosotros. Ahora, hay momentos en que entre nosotros van a haber cosas que nos van a degustar de la otra persona, desgustar, incomodar, como que. Pero aún así, dice, esa cosa negativa no va a disipar el amor que tengo por ti. Cuando hay amor verdaderamente lo hay aún incluso en los momentos difíciles y en los errores de la otra persona. Cuando hay amor ágape. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ese amor se puede perder cuando yo descuido. Y pasa lo mismo con el Señor. Yo espero que usted mantenga desde que se levanta hasta que se acuesta pensando en Dios, dándole las gracias, adorándole a Él, pensando en vivir para Él, en todo lo que hace, buscando agradarle en todo lo que haces. Aun cuando vienes en la iglesia, lo hacemos por Dios y no para nuestra complacencia. Todo es para el Señor. Pero aquí tenemos una iglesia que ha perdido nada más y nada menos que su primer amor. Y ese primer amor perdió su amor vertical. Y cuando yo pierdo el amor hacia Dios, el fervor hacia Dios, la búsqueda de Dios, automáticamente mi amor horizontal, mi amor con las personas a mi alrededor va a ser también defectuoso. La primera persona que perdió su primer amor, ¿quién fue? Adán y Eva. Adán y Eva tenían una relación con Dios íntima, buena, perfecta. Pero se descuidó, se dejó engañar y perdió su primer amor. También nos puede pasar a nosotros. Y el amor no solamente llega a la mente, sino también al corazón. Porque ahí es donde están los pensamientos. Ahí es donde están nuestros sentimientos. Por eso las escrituras dicen, Proverbios 4:23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O como lo dice en esta versión, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y aprovecho y doy la cuña aquí. Se acerca tiempo de elecciones y muchos han descuidado su corazón. Y Cristo parece no ser Señor, ni de su Facebook ni de su Instagram. Ahora comparten más sobre los candidatos. Defienden más a su candidato. Más que poner un versículo bíblico. Nunca ha puesto un versículo bíblico en el Facebook, en su estado de WhatsApp. Pero sí coloca los anuncios, las alabanzas de su candidato preferido. Y si hablan mal del candidato por el cual él va a votar, se sale como de los chiros. Se sale de los chiros
¿Qué pasa ahí? Ha perdido el primer amor. Cristo jamás hay que reemplazarlo por algo vano y pasajero. Y hay que cuidar nuestro corazón de nuestros ídolos, porque única y exclusivamente el único que debe ser primero, nuestro primer amor, por encima del esposo, de la esposa, de los hijos, del trabajo, del dinero, de un equipo, de un candidato, de un sueño, por encima de todo debo amar a Cristo. A Cristo. Mi primer, mi mejor, mi único y suficiente amor. Hay que guardar el corazón. Oremos en esta mañana y pidámosle a Dios que nos ayude a guardar nuestro corazón, que nos ayude a perseverar, pero sobre todo que nos ayude a amarle. Ese es el mejor mandamiento. El mayor mandamiento es amar a Dios. Si no tengo amor, nada soy. Póngase sobre sus pies. Hay que reconocer que muchas veces no hemos amado a Dios lo suficiente, que otras cosas le han reemplazado y que quizás hay algunos motivos y razones que me han hecho perder ese amor por Él. Cristo no te pide amor por la iglesia.